Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Celebramos la fiesta de Pentecostés, con la cual vamos llegando al final del tiempo pascual. 50 días después de la Pascua conmemoramos la venida del Espíritu Santo, que viene narrado en dos momentos distintos. En los Hechos de los Apóstoles, donde se narra pues lo que sucede allí en el cenáculo, cuando están los discípulos escondidos por miedo a los judíos todavía, y el Espíritu Santo desciende en forma de lenguas de fuego sobre todos ellos, con María que los preside. Y también hay otra que es anterior, en el capítulo 20 de San Juan, en la misma Pascua, el mismo domingo de resurrección. Y son como dos envíos del Señor a los discípulos, la Pascua y en Pentecostés. ¿Qué quieren decir? Podemos entender que la primera es la herencia del resucitado para sus discípulos y la segunda es ya la manifestación pública de la Iglesia. En este rato de oración vamos a considerar ese primer legado de Jesús, que es el de la paz, con tres características concretas que son paz y alegría, paz y misión, paz y reconciliación. Entonces vamos a abrir el Evangelio, el capítulo 20 de San Juan, versículo 19, y se da la aparición de Jesús resucitado a los discípulos el domingo de Pascua por la tarde. Ya se ha aparecido a la Virgen Santísima, a la Magdalena, lo han visto Pedro y Juan, pero no todos, bueno, Pedro y Juan son testigos del sepulcro vacío, pero no todos son pues conscientes y no todos terminan de creer. Y entonces cuenta San Juan que al anochecer de aquel día, el domingo de Pascua, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: la paz sea con ustedes. Nos metemos en esa escena tan maravillosa de cómo se supera ese miedo inicial que los reunía, pero que al mismo tiempo los congregaba, y cómo afrontan la zozobra con la caridad fraterna. Donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, había dicho Jesús. Y así ocurre. En esto entró Jesús. Otra manera de traducir ese verbo es vino. Vino Jesús, como había prometido. Se puso en medio. El mejor sitio para Jesús manifestarse es entre sus discípulos reunidos. En una fiesta de Pentecostés, el Papa Benedicto XVI, el año en que había sido elegido, predicaba precisamente sobre este pasaje diciendo que el Señor resucitado, a través de las puertas cerradas por miedo, entra en el lugar donde se encontraban los discípulos y los saluda dos veces diciendo: la paz sea con ustedes. Nosotros cerramos continuamente también nuestras puertas. Continuamente buscamos la seguridad y no queremos que nos molesten, ni los demás ni Dios. Por consiguiente, podemos suplicar continuamente al Señor, y ahora lo hacemos, solo para que venga a nosotros superando nuestra cerrazón y nos traiga su saludo. La paz sea con ustedes. Este saludo del Señor es un puente que Él tiende entre el cielo y la tierra. Tú, Señor, desciendes por ese puente hasta nosotros y nosotros podemos subir por este puente de paz hasta ti. Bueno, es como la idea central, veía yo, de
la liturgia de la palabra o en concreto de este pasaje evangélico que la Iglesia nos propone hoy para la fiesta de Pentecostés, el don de la paz, el don de la paz con Dios en primer lugar. Y por eso ese saludo de paz, ese saludo pascual es un regalo del resucitado. Y les dijo, la paz sea con ustedes, un don del Espíritu Santo. ¿Qué paz? Podemos preguntarnos. Sabemos, no es esa paz de los armisticios humanos, la paz del silencio de las armas simplemente. Es esa paz que el mundo no puede dar, el fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en la comunión con Dios en primer lugar, ese puente de paz que el Señor ha tendido y que nos une con Él, pero que luego también nos une, como veremos, pues con los hermanos y con la creación. Después de ese saludo pascual, de esa entrada gloriosa en medio de los hermanos, Jesús presenta la carta de presentación, muestra las credenciales, ¿no? Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Después, un domingo más adelante, veremos cómo volverá a hacerlo ante el incrédulo Tomás. Pero en este caso, el evangelista dice que los discípulos, al ver a Jesús que les saludaba con ese saludo tradicional entre ellos de la paz, dedicarse a la paz, al ver que les mostraba las manos y el costado, se llenaron de alegría. Se llenaron de alegría al ver al Señor. Esa es una palabra que llena todo el Evangelio, la alegría del Evangelio. Esta palabra es la misma, recordemos, con la que el ángel saludó a María en la Anunciación. Estamos acostumbrados a traducirla Dios te salve María, pero en realidad la palabra que trae el Evangelio es Jaire, alégrate, que es, pues como dicen los exégetas, el cumplimiento de la profecía de Sofonías, que decía, alégrate hija de Sión. El ángel le dice, alégrate María, eres tú la hija de Sión en la que se cumple la profecía. Pero también está diciéndole a la humanidad entera, alégrate que el Hijo de Dios se va a encarnar. Y entonces ese anuncio inicial del Evangelio, con el que comienza toda la buena nueva, se repite unos meses más adelante en la Navidad, cuando el ángel les anuncia a los pastores una buena noticia que será de gran alegría. Estamos ya en el capítulo 2 de San Lucas. El ángel les dice a los pastores, les traigo una buena noticia, la buena nueva, el Evangelio, que será de gran alegría. Alégrate, gran alegría. Y entonces, cuando Joseph Ratzinger comenta este pasaje, habla de la teología de la alegría que emerge del Evangelio y explica cuál es el secreto de su origen. Dice, en los discursos de despedida, en Juan hay una teología de la alegría, que estamos en el capítulo 14, 15, 16 de Juan, la última cena, cuando Jesús se despide de sus discípulos. Hay una teología de la alegría que ilumina la hondura de esta palabra. Por ejemplo, en capítulo 16 les dice, volveré a verlos y se alegrará su corazón y nadie les quitará su alegría. Ahora me viene a la mente la conversión de C.S. Lewis, ese famoso autor, pues que era un gran humanista en búsqueda, con dificultades, con la experiencia del dolor, autor de aquel famoso libro Una pena en observación. Y cuando escribe su autobiografía y sobre todo la historia de su conversión al cristianismo, la titula así, Cautivado por la alegría del Evangelio. Entonces, Ratzinger concluye su comentario explicando que la alegría aparece en estos textos como el don propio del Espíritu Santo, como el verdadero don del Redentor. O sea, Cristo ya al comienzo del Evangelio lo veíamos dándonos un mensaje de alegría al ángel, sea el arcángel a María, sea el ángel a los pastores. Ahora el mismo Jesús resucitado le dice a los apóstoles, la paz sea con ustedes. Y el Evangelio dice, hombre, y entonces los apóstoles se llenaron de gran alegría. Han recibido ese don propio del Espíritu Santo, el verdadero don del Redentor. Por eso, pues sabemos que la predicación del Papa Francisco está centrada en la alegría del Evangelio, la alegría del amor, la alegría de la creación,
la alegría de la fraternidad, todo habla de esta alegría del Evangelio. Y ahora nos invita al jubileo de la esperanza. Y en esa bula de convocatoria precisamente habla de esa esperanza que no defrauda, pues precisamente nos invita a llevar al mundo un mensaje de optimismo en este momento que está tan necesitado. Pues cada persona experimenta su propia miseria, el pecado original que todos cargamos, y siempre tiene esa desesperanza, esa tentación, ¿no? De lo que dice el mismo San Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que quiero evitar es lo que hago, pobre de mí. Y entonces el Evangelio nos trae ese mensaje, ¿no? Cristo nos trae la paz. Con Cristo venceremos. Él nos dará la gracia y si somos fieles, lograremos la meta, aunque se parezca muy difícil si miramos solamente del techo para abajo, solamente con nuestra miseria. Pero si miramos a Cristo, si acogemos su don, si subimos por ese puente de paz, nos llamaremos triunfadores, como todos los santos en la historia de la Iglesia, con la intercesión de ellos, de nuestra Madre María, y bueno, y con los dones y los frutos del Espíritu Santo, que es lo que estamos conmemorando. Una alegría y una paz que son consecuencia de esa identificación con Jesucristo que nos ayuda a alcanzar el Espíritu Santo. Es como la misión del Espíritu Santo, santificarnos al identificarnos con Jesús. El Padre, el prelado de la obra, pues nos ha escrito hace poco un mensaje muy bonito para preparar la fiesta de Pentecostés y nos hacía considerar cómo el Espíritu Santo con la gracia santificante nos va identificando más y más con Cristo y en Cristo nos hace más y más hijos de Dios Padre. Esa filiación divina, esa incorporación a Cristo es la clave pues de todos los dones y todos los frutos, es hacer nosotros Cristos. Siempre está esa pregunta que se hace la gente, ¿cuál es la diferencia entre los dones y los frutos? ¿No? Los famosos dones, sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios, que en la consagración que hacemos del Opus Dei, hoy en Pentecostés, en la bendición solemne que tendremos por la tarde, hay una oración bellísima que compuso San José María ya como para coronar el itinerario teológico de la obra, ya en el año 70, poco antes de morir. Y entonces va glosando, cuando le pide al Espíritu Santo cada uno de esos dones para cada uno de nosotros, va glosando un poco qué significado tiene cada uno de ellos, un bonito tema para nuestra oración personal. Entonces los dones son los hábitos que el Espíritu Santo infunde en nuestra alma y que nos ayuda a cumplir. Y en cambio los frutos son actos del cristiano. San José María dice, los frutos se notan, manifiestan la intensidad de la vida sobrenatural infundida por el Espíritu Santo. Por eso le pedimos al Señor ese don y nos hemos preparado libremente cada uno, probablemente haciendo ese decenario al Espíritu Santo. Otros lo acostumbran a hacer después de Pentecostés y hay quien pues dice aprovecho y lo hago 10 días antes y 10 días después a ver si aprendo a ser dócil al Paráclito. Por eso sigue el Evangelio regodeándose con ese saludo de Jesús que lo repite. Jesús repitió, la paz sea con ustedes. La paz y la alegría, esos frutos del Espíritu Santo son, después de la caridad, los que San José María menciona con más frecuencia en su predicación. Y claro, los frutos son muchísimos, hay unos listados en el Antiguo Testamento, pues San Pablo menciona un buen número también, pero entonces San José María sobre todo se centra en esos tres primeros. Caridad, obviamente. Si es la virtud más importante, pues como fruto, manifestación de esa virtud, pues obviamente también la caridad sigue siendo el fruto más importante. Y luego la paz y la alegría, como te sonará, en las preces todos los días le pedimos al Señor el gaudium cum pace, la alegría con la paz. Y luego pues nos habla de que hemos de ser sembradores de paz y de alegría, como un resumen de nuestra misión de cristianos en medio del mundo. Sembradores de paz y de alegría, ¿no? Sembradores de esa esperanza de la que habla el Papa con ocasión del jubileo del 25. ¿Y por qué? Porque la alegría es un efecto de la caridad. En Forja dice San José María, la alegría es consecuencia necesaria de la filiación divina.
Por eso en otro momento también dirá, por lo contrario, que estén tristes los que no quieran ser hijos de Dios. Pero cuando uno está verdaderamente centrado en esa verdad, fundado sobre esa conciencia de que soy hijo de Dios, pues obviamente tengo que estar alegre, ¿no? Quien se sabe amado por Dios y lucha por vivir de modo coherente, a pesar de los defectos y de las miserias, será feliz, porque estará pleno, satisfecho, y ese gozo se manifestará en el exterior. Como dice amigos de Dios, si queremos vivir para el Señor, no nos faltará la alegría, aunque descubramos nuestros errores y nuestras miserias. La alegría se mete en la vida de oración hasta que no nos queda más remedio que romper a cantar, porque amamos, y cantar es cosa de enamorados. Alegría, alegría pascual. Estamos terminando este tiempo litúrgico durante el cual hemos experimentado, como dice el prefacio de la misa, la efusión del gozo pascual, la alegría del Evangelio, esa alegría que los apóstoles experimentaron porque vieron a Jesús resucitado, triunfador sobre la muerte, porque palparon esas llagas glorificadas, y por eso nosotros ahora estamos también invitados a difundir el bien, el contagio del deseo de amar, una siembra concreta de paz y de alegría, que dice también es Cristo que pasa, número 124. Entonces era la primera gran idea que podemos sacar de este pasaje evangélico tan bonito, ¿no? La paz y la alegría, sembradores de paz y de alegría, la paz y alegría que nos trae Jesús resucitado. En segundo lugar, pues regresamos al saludo inicial del resucitado, que es el mismo de Gabriel y del ángel navideño. Jaire, alégrate. Ratzinger en su libro Jesús de Nazaret dice que es en primer lugar un saludo en griego. Y así, en esa palabra del ángel, se abre también inmediatamente la puerta a los pueblos del mundo. Pues no los saluda con el saludo en hebreo, en arameo, sino en griego, ¿no? En la lengua mundial, diríamos, ¿no? Entonces hay una alusión a la universalidad del mensaje cristiano. Y es lo que vemos en las palabras de Jesús de su aparición pascual. Ya en el versículo 21, la paz del Señor sea con ustedes, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. La efusión del Espíritu Santo no solo otorga la paz y la alegría, sino que conlleva el envío, la misión. En la Verbum Domini, esa exhortación apostólica después del sínodo sobre la palabra, Benedicto XVI escribía: Jesús resucitado, llevando en su carne los signos de la pasión, infundió el Espíritu, como estamos viendo ahora, haciendo a los suyos partícipes de su propia misión. Es uno como de esas consecuencias de Pentecostés. Lo vemos que en el relato del Hechos de los Apóstoles, cuando están los discípulos encerrados por miedo a los judíos y aparece pues esa efusión divina, pierden todo miedo, ¿no? Y salen y empiezan a manifestar la alegría de la Pascua, la alegría del Evangelio, la alegría de Pentecostés, la alegría de la llegada del Espíritu Santo, tanto que piensan que si es que están borrachos, ¿no? Y entonces hay un padre de la iglesia que consideramos en la liturgia de las horas que dice, no, tienen el vino nuevo, ¿no? El vino nuevo del Espíritu Santo. Y empiezan a proclamar el querigma, ¿no? El anuncio del Evangelio. Y ahí, en esa primera jornada, se bautizan 3.000 personas, ¿no? Pues por lo menos, sin contar mujeres y niños. Evangelio, Espíritu Santo y misión. Jesús resucitado infunde el Espíritu y hace a los suyos partícipes de su propia misión. Nos hace a sus discípulos continuadores de su misión a lo largo del tiempo y nos brinda su asistencia hasta la parucía final. Y entonces aquí viene pues como el punto central de la solemnidad, el versículo 22 del capítulo 20 de San Juan. Y dicho esto, como el Padre me envió, así también los envío yo, sopló sobre ellos. Es una escena trinitaria. El Padre que envía al Hijo, el Hijo que envía a sus discípulos y sus discípulos que quedan llenos del Espíritu Santo, efundido por el Hijo, ¿no? El Espíritu del Hijo.
Entonces sopló sobre ellos, como sopló en la creación de Adán, cuando insufló el espíritu humano creado a imagen y semejanza de Dios. Del mismo modo que el espíritu sopló sobre los huesos que simbolizaban el pueblo de Israel para darles vida en el capítulo 37 de Ezequiel. Así ocurre en esta recreación marcada por el don del Paráclito. Sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. En esa homilía de la reciente posesión de Benedicto XVI, su primer Pentecostés como Papa, decía: Jesús sopla sobre los apóstoles y les da de modo nuevo, más grande, el soplo de Dios. En los hombres, a pesar de todos sus límites, ahora hay algo absolutamente nuevo: el soplo de Dios. La vida de Dios habita en nosotros. Son maneras muy profundas de entender lo que celebramos en Pentecostés. Ya no solamente el hálito de vida, esa imagen y semejanza divina que el Señor nos da al traernos a la vida, sino pues el hálito divino, el Espíritu Santo, la persona divina que habita en nuestros corazones, el soplo de su amor, de su verdad, de su bondad. Y ahí se puede ver también una alusión al bautismo y a la confirmación, donde recibimos el Espíritu Santo en primer lugar, a esa nueva pertenencia a Dios que el Señor nos da. Por eso el texto del Evangelio, concluye Benedicto, nos invita a vivir siempre en el espacio del soplo de Jesucristo. Cuando meditamos sobre la ascensión del Señor a los cielos, la conclusión era que en Dios había espacio para nosotros. Y ahora en la consideración de Pentecostés, el texto del Evangelio nos invita a vivir siempre en ese espacio del soplo de Jesucristo, a recibir la vida de Él, de modo que Él inspire en nosotros la vida auténtica, la vida que ya ninguna muerte puede arrebatar. Me viene a la mente esa ejaculatoria de San José María: que vea con tus ojos, Dios mío, Cristo mío, Jesús de mi alma. Es estar en este espacio del Espíritu Divino, que no sea yo el que hable, que hables tú por mí. Y entonces, pues hemos visto, claro, la paz y la alegría, la paz y la misión, y viene ya la parte final de la aparición de Jesús a los discípulos. Ya los ha enviado, les ha dado el Espíritu Santo, infundió sobre ellos el Espíritu, y dice: a quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Esta es una frase tremenda, Juan 20, 23. Para los que dudan, pues del sacramento de la confesión, pues no tiene ninguna objeción, ¿no? A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Junto con la alegría y la misión, tú, Señor, nos concedes el don de la reconciliación a los sacerdotes, el poder de perdonar los pecados en la confesión, que es el sacramento de la alegría por eso mismo. Y entonces la última consideración de aquella homilía de Benedicto era: Jesús puede dar el perdón y puede dar el poder de perdonar porque Él mismo sufrió las consecuencias de la culpa y las disolvió en las llamas de su amor. El perdón viene de la cruz. Jesús transforma el mundo con ese amor que se entrega. Su corazón abierto en la cruz es la puerta a través de la cual entra en el mundo la gracia del perdón. Y una vez más viene aquello de que la alegría tiene sus raíces en forma de cruz. A veces es difícil entender la cruz, el misterio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, de la misma lucha interior, de los defectos, de las miserias. Y es que en ese padecimiento, Cristo pregunta por nosotros. Y solo esta gracia puede transformar el mundo y construir la paz. Esa paz que decíamos que no puede dar el mundo, solo lo puede dar la gracia que Jesús nos alcanzó en la cruz para darnos el perdón, para instituir el sacramento de la penitencia. El cardenal Cantalamessa, en una de esas
homilías de Cuaresma, contaba que Dostoyevsky en una novela suya, El idiota, la novela, describe una escena que tiene todo el ambiente de una imagen real. Una mujer del pueblo tiene en brazos a su niño de pocas semanas cuando éste, por primera vez, dice ella, le sonríe. Y compungida se hace el signo de la cruz y a quien le pregunta el porqué de aquel gesto le responde: de igual manera que una madre es feliz cuando nota la primera sonrisa de su hijo, así se alegra Dios cada vez que un pecador se arrodilla y le dirige una oración con todo el corazón. Y concluía el cardenal Cantalamessa que tal vez alguno al oír decida por fin darle a Dios un poco de esta alegría, brindarle una sonrisa, la sonrisa de la contrición, del arrepentimiento, del acudir a la casa del Padre a pedir perdón como el Hijo pródigo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan les quedan retenidos. Paz y alegría, paz y misión, paz y reconciliación. Siempre podemos profundizar más en el significado de este don purificador. Por ejemplo, nos puede ayudar la predicación de Diadoco de Fótice, un obispo griego del siglo V, que es el que leemos en la liturgia de las horas de hoy. Y no, mentiras, de hoy no, es de otra ocasión que yo lo tengo en mi fichero. Y decía lo siguiente: solo el Espíritu Santo puede purificar nuestra mente. Si no entra Él como el más fuerte del Evangelio para vencer al ladrón, nunca le podemos arrebatar a éste su presa. Conviene, pues, que en toda ocasión el Espíritu Santo esté a gusto en nuestra alma pacificada, y así tendremos siempre encendida en nosotros la luz del conocimiento. Si ella brilla siempre en nuestro interior, no solo se pondrán al descubierto las influencias nefastas y tenebrosas del demonio, sino que se debilitarán en gran manera al ser sorprendidas por aquella luz santa y gloriosa del Espíritu Santo. Es una misión esencial del Paráclito que, como dice el Concilio, hace rejuvenecer a la Iglesia por la virtud del Evangelio, la renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor Jesús: ven. El número 4 de la Lumen Gentium tiene como un pequeño resumen de todas las misiones del Paráclito, y esta es muy bonita, ¿no? Nos rejuvenece. El perdón de Dios nos hace volver a empezar y hasta vernos hasta más jóvenes inclusive. Bueno, el Padre nos recordó en ese mensaje tan bonito para preparar Pentecostés una expresión de San Andrés de Creta, según el cual la Santísima Virgen, como es medianera de todas las gracias, es la madre de quien proviene sobre todos el Espíritu. Pues a ella le pedimos que interceda ante su esposo divino para que nos colme con sus dones y sus frutos, y que seamos entonces sembradores de la paz de Pentecostés, que contagiemos la alegría del Evangelio, cada vez más conscientes de nuestra misión cristiana y mejores apóstoles de la reconciliación. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.